Continuamos en esta presentación entonces con la subordinación adverbial propia, que es de modo o manera. El monstruo sigue muy enojado por todos los reclamos que quiere hacer. Bien, como vimos entonces, al igual que las otras subordinadas, excepto la temporal, que tenía conjunciones subordinantes como encabezador, la subordinada adverbial propia de modo o de manera tiene un único relacionante, que es como, y que funciona como encabezador. Y al ser relacionante, es un relacionante que tiene, por supuesto, función sintáctica. Al igual que vimos con las temporales y las locativas, las subordinadas adverbiales propias de modo o manera cumplen función de circunstancial, aposición y término de sintagma preposicional. Vamos a leer 3 ejemplos. Me atendieron como lo hacen siempre. Me atendieron mal, como lo hacen siempre. Tengo el recuerdo de cómo me atendían antes. ¿Sí? Ahí tengo en cada una de las cláusulas 2 verbos. Atendieron y hacen, tengo y atendían. ¿Sí? Lo que tengo que ver, como hemos visto hasta ahora, es la relación que se establece entre los 2 verbos. Es decir, si es una relación de coordinación o es una relación de subordinación. Como venimos viendo, bueno, no hay elementos de coordinación, por lo tanto tengo que entender que esos verbos están subordinados. ¿Sí? Lo que tenemos que ver ahora es el tipo de subordinación. Vamos a marcar las subordinadas. Me atendieron como lo hacen siempre, o sea, me atendieron así. Me atendieron mal, como lo hacen siempre. Siempre me atienden mal. Tengo el recuerdo de cómo me atendían antes. Entonces, vamos a ver cuál es la función de cada una de esas subordinadas y luego las vamos a desplegar en cada una de las diapositivas. De modo o de manera, dijimos que era, por eso el tic ya ha bajado al tercer lugar. ¿Sí? La cláusula que cumple la función de circunstancial es la que dice como lo hacen siempre. Me atendieron como lo hacen siempre, así, es decir, cumple la función de circunstancial de modo. Después tenemos la que cumple la función de aposición. Me atendieron mal, como lo hacen siempre, ¿sí? Y por último tenemos la que cumple función de término de sintagma preposicional. Tengo el recuerdo de cómo me atendían antes. Vamos a analizar a continuación cada una de estas funciones. Empezamos con la subordinación adverbial propia de modo o manera y vemos la función circunstancial. Me atendieron como lo hacen siempre, ¿sí? El verbo es atendieron, ¿sí? El sujeto es los empleados, los representantes de la empresa, me atendieron, la atendieron, y es como si yo dijera me atendieron así, ¿sí? Me atendieron de ese modo. Como lo hacen siempre, es un circunstancial de modo o de manera. Bien, la diferencia que hay entre un circunstancial de tipo adverbial, de decir me atendieron así, y este circunstancial, es que este circunstancial tiene un verbo conjugado dentro. Por lo tanto, si tiene un verbo conjugado dentro, tengo una subordinada. En este caso, la totalidad de la subordinada es un circunstancial de modo de manera. Por lo tanto, voy a transcribir la subordinada, como lo hacen siempre. ¿Sí? Los empleados hacen siempre eso, y de ese modo. ¿Sí? Ahí tengo objeto directo, tengo un circunstancial de tiempo, ¿sí? Y tengo también el circunstancial de modo o de manera. ¿Cómo voy a clasificar la cláusula? Como una cláusula subordinada adverbial propia, ¿sí? Modal, y la función es circunstancial de manera. ¿Por qué tiene la función de circunstancial de modo o de manera? Porque lo toma de la oración principal. Toda la subordinada, ¿sí? Está ocupada por todo el circunstancial de modo y manera. Bien, el cómo es un relacionante, es decir, es un elemento que cumple función dentro de la cláusula, por eso está incluido dentro de la cláusula, y es el encabezador. ¿Sí? Entonces, volvemos a repetir. La cláusula es una cláusula subordinada adverbial propia modal, es decir, una cláusula de modo, y la función es circunstancial de manera. Vamos a otra de las funciones, la subordinación adverbial propia modal o de manera en función a posición. Volvemos a recordar que la posición es cuando se repite una misma clase de palabra, modifica a otra clase de palabra que tiene la misma categoría gramatical. En este momento, si yo digo me atendieron mal, ¿sí? Mal es un adverbio de modo. Entonces, si yo digo me atendieron mal como lo hacen siempre, ¿sí? Ese como lo hacen siempre está especificando la categoría de mal, está haciendo una ampliación de lo que significa mal. Atenderme mal es atenderme como lo hacen siempre, ¿sí? El verbo es atendieron, es un verbo el plural, el sujeto es los empleados. Me atendieron a mí, la atendieron. ¿Cómo la atendieron? Mal, como lo hacen siempre, ¿sí?
es un circunstancial de modo o manera, pero todo es un circunstancial de modo o manera. ¿Cuál es la cláusula? Como lo hacen siempre, ¿sí? Lo voy a analizar igual que como analicé el anterior. Los empleados hacen siempre, cuando un circunstancial de tiempo, eso, objeto directo, de esa manera. El cómo, cumple función. ¿Cómo se va a denominar la cláusula? Cláusula subordinada adverbial, propia, modal, y la función es aposición. ¿Por qué? Porque la cláusula está modificando a mal. Vamos a ver a continuación más claramente esto. ¿Sí? Yo tengo un elemento que es como lo hacen siempre, que es la aposición de mal. Por eso digo que tengo una relación entre esa subordinada y el elemento que está antes. Así como nosotros decíamos que el término de complemento temporal, por ejemplo, tenía como antecedente un adverbio de tiempo o que la locativa tenía como antecedente un adverbio de lugar, en este caso la de modo o manera tiene como antecedente un adverbio de modo. En este caso es mal. El relacionante de la cláusula subordinada es como y es relacionante porque cumple función. Por último, nos vamos a centrar en la subordinación adverbial propia de modo o de manera con función término de sintagma preposicional. Habíamos visto entonces también que el término de una preposición podía ser una subordinada adverbial modal. Tengo el recuerdo de cómo me atendían antes, ¿sí? El verbo es tengo, el sujeto es yo, y lo que tengo es el recuerdo de cómo me atendían antes, es el objeto directo, es un verbo transitivo, ¿sí? En ese objeto directo hay un verbo conjugado, está dependiendo de una preposición. Lo que yo tengo que ver es qué tipo de subordinada tengo en ese término de preposición. Como me atendían antes, atendían es el verbo, el sujeto es los empleados, antes es un circunstancial de tiempo, me atendían antes así, es un circunstancial de manera, y la atendían, me, es un objeto directo. ¿Cómo voy a clasificar la cláusula? Como una cláusula subordinada adverbial propia modal. ¿Cuál es la función? Término de sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque la cláusula subordinada está después de la preposición de. Vamos a ver más claramente esto en la siguiente diapositiva. Yo tengo una preposición, ¿sí?, que es de, y después de la preposición tengo un término. Es decir, la cláusula, como figura abajo, es término de preposición. Es de más término. Por lo tanto, por eso se denomina cláusula subordinada adverbial propia modal y la función es término de sintagma preposicional. La subordinada está introducida por como, que es un relacionante que cumple función. Por último, vamos a ver las subordinadas adverbiales propias de cantidad, ¿sí?, que, al igual que las que venimos viendo en los últimos casos, tiene un encabezador que es relacionante, es decir, que cumple función, que es cuánto. Y, al igual que las temporales, las locativas, las de modo y manera, la de cantidad tiene también función de circunstancial, aposición y término de sintagma preposicional, aunque vamos a ver que no es tan productiva como vimos en los casos anteriores el resto de las cláusulas. Corrí cuanto me dieron las fuerzas. Corrí tanto cuanto me dieron las fuerzas. Internet es un servicio muy preciado por cuantos lo necesitamos, ¿sí? Por eso corrí, porque necesitaba la factura que el cartero me había dejado en cualquier lado. Y de ahí mi enojo que me ha puesto tan rojo como ese monstruo. En todas las cláusulas tengo dos verbos, corrí y dieron y es y necesitamos. Nuevamente tengo que ver qué relación hay entre esos dos verbos, si es una relación de coordinación o si es una relación de subordinación, ¿sí? Como no tengo coordinantes en este caso, lo que me queda es pensar que tengo verbos que están subordinados. Vamos a ver a continuación las subordinadas. En esta diapositiva están marcadas las subordinadas. Corrí cuanto me dieron las fuerzas, es como decir corrí mucho. Corrí tanto cuanto me dieron las fuerzas es la subordinada, y la última, Internet es un servicio muy preciado por cuantos lo necesitamos. Es decir, es un servicio muy preciado por muchos. Acá, como vemos, el TIC está ya en la última de las clases de subordinadas adverbiales propias y nuevamente se vuelven a repetir las funciones que tienen estas adverbiales propias, es decir, la función de circunstancial, corrí cuanto me dieron las fuerzas, es decir, corrí mucho, la de aposición, corrí tanto cuanto me dieron las fuerzas, y la última de término de sintagma preposicional. Internet es un servicio muy preciado por cuantos lo necesitamos, por estos.
Bien, vamos a hacer a continuación como hicimos con las anteriores y desplegamos cada una de las funciones que cumplen las subordinadas. En este caso nos vamos a ocupar de la subordinación adverbial propia de cantidad en función circunstancial. Vamos a ver qué le va a pasar a este monstruo. Corrí cuanto me dieron las fuerzas. Es como decir corrí mucho, ¿sí? Cuanto me dieron las fuerzas es la cantidad. El sujeto es yo corrí mucho, ¿sí? En cuanto me dieron las fuerzas, ese circunstancial de cantidad no es un circunstancial que implica solo la cantidad, tiene un verbo conjugado. Por lo tanto, si tiene un verbo conjugado, yo voy a tener una subordinada. Cuando la transcribo cuánto me dieron las fuerzas dieron mucho, ¿sí? Le dieron mucho. Es objeto indirecto. ¿Cómo se va a clasificar la cláusula? Como la cláusula subordinada adverbial propia de cantidad. Y la función es circunstancial de cantidad. ¿Por qué? Porque está cumpliendo esa función la totalidad de la cláusula. Si vemos en esta diapositiva, vemos que la función de la cláusula la tomamos de la oración principal, ¿sí? El circunstancial de cantidad, todo cumple la función de circunstancial de cantidad, todo el texto. Por lo tanto, la función es circunstancial de cantidad. En el caso de la subordinada, tiene un relacionante, ¿sí? Que es cuánto y que cumple justamente la función de circunstancial de cantidad porque los relacionantes cumplen función. En segundo lugar, nos vamos a ocupar del estudio de la subordinación adverbial propia de cantidad en función a posición. Tenemos el ejemplo que dice, corrí tanto cuanto me dieron las fuerzas, ¿sí? Al igual que veíamos en el resto de los casos, en estos casos, cuando la subordinada cumple función de aposición, es porque hay un elemento, ¿sí? Que antecede al relacionante y que repite la clase de palabra que tiene ese antecedente. Habíamos visto en el caso de las locativas un adverbio de lugar y luego una subordinada, en el caso de las temporales un adverbio de tiempo y luego una subordinada. En este caso tenemos un adverbio de cantidad, como es tanto, ¿sí? Y luego una subordinada. ¿Cuál es la función que va a cumplir todo ese segmento? Es decir, corrí mucho. ¿Cuánto corrí? Corrí tanto cuanto me dieron las fuerzas. Va a tener la función de circunstancial de cantidad. Pero si ustedes lo miran, la cláusula no ocupa todo el circunstancial de cantidad, sino que está modificando a tanto. Por este motivo, ¿sí? Yo lo que voy a transcribir es la cláusula. Cuanto me dieron las fuerzas. Las fuerzas me dieron mucho, ¿sí? El análisis es igual al anterior. ¿Cómo se va a clasificar la cláusula? Como una cláusula subordinada adverbial propia de cantidad cuya función es ser aposición. ¿Por qué? Porque está repitiendo o ampliando, digamos, mejor dicho, la información que tiene el adverbio tanto. Entonces, ¿por qué va a retomar esa función de aposición? Porque únicamente el circunstancial de cantidad está ocupando una parte y remite al adverbio que está adelante. Entonces la función ya no es circunstancial de cantidad, porque para ser circunstancial de cantidad debería la subordinada ocupar todo el segmento del circunstancial de cantidad, sino que simplemente está detallando o especificando el adverbio anterior, que como es un adverbio de cantidad, ¿sí? Por eso esa posición. En el caso de cuánto, dentro de la subordinada, es un relacionante porque cumple una función. Por último, nos vamos a centrar en la subordinación adverbial propia de cantidad en función término de sintagma preposicional. Y el monstruo está re enojado, y está re enojado por dos cosas, y está cada vez más rojo y va a explotar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este uso que vamos a ver no es un uso muy productivo en español, por lo tanto les va a parecer un poco raro. Pero bueno, para completar los ejemplos, ¿sí? Vamos a revisar una de las subordinadas. Internet es un servicio muy preciado por cuantos lo necesitamos, ¿sí? Internet es el sujeto, es el verbo, un servicio muy preciado por cuanto los necesitamos es el predicativo subjetivo obligatorio pedido por el verbo copulativo ser, ¿sí? Yo en ese predicativo subjetivo obligatorio tengo una construcción con un verbo conjugado que es necesitamos. Yo puedo decir Internet es un servicio muy preciado por estos, ¿sí? Generalmente lo que yo usaría en este contexto, más que cuántos, digo, yo me refiero a, en el habla cotidiana, es Internet es un servicio muy preciado por todos los que lo necesitamos, ¿sí? Es decir, cuántos es una expresión que ya se ha dejado de usar. La ponemos como ejemplo simplemente para ilustrar el término de sintagma preposicional con una subordinada de cantidad. Bien. Dentro de ese predicativo subjetivo obligatorio, entonces yo tengo una preposición y tengo un término. Voy a transcribir la subordinada. ¿Cuántos lo necesitamos? Sujeto, nosotros necesitamos esto, Internet, objeto directo, mucho.
que es un circunstancial de cantidad. ¿Cuántos? ¿Sí? ¿Cómo voy a clasificar la cláusula? Como una cláusula subordinada adverbial propia de cantidad, función, término de sintagma preposicional. Vamos a ver acá por qué es término de sintagma preposicional. Porque yo, adentro del predicativo subjetivo obligatorio, tengo una preposición por. Esa preposición por tiene un término que es cuántos lo necesitamos, ¿sí? Y ese término es una subordinada. Por lo tanto, va a ser una subordinada, ¿sí?, adverbial propia de cantidad, porque el que lo introduce es el relacionante, ¿sí?, que cumple una función de circunstancial de cantidad dentro de la subordinada, pero la función sintáctica la función de la cláusula es ser el término de esa preposición por.